A tan solo 5 días de que comience la Copa del Mundo, la selección mexicana ya tiene prácticamente todo listo. Su lista de 26 convocados, sus últimos 3 partidos previos a la fase mundial listos y por supuesto un posible 11 inicial contra Sudáfrica. Es por eso que en este video me gustaría analizar toda esta información con ustedes y ver qué es lo que podemos encontrar. Así que iniciemos. El primer tema que me gustaría tocar es los partidos de preparación de México. En sus últimos 3 encuentros, México destacó por ganar los 3. El primero de ellos contra la selección de Ghana, un partido que jugarían en la ciudad de Puebla, en el Estadio Cuauhtémoc. En este encuentro, México ganaría por un marcador de 2-0. Lo que podemos rescatar de este partido es que México no jugó con sus jugadores europeos, los que militan en Europa. México tendría que enfrentarlo con jugadores, en su mayoría, de la Liga Mexicana. Y la selección de Ghana haría cambios y rotaciones en su cuadro inicial, jugaría con una tipo selección alternativa. Lo que podemos encontrar aquí son 2 actuaciones muy buenas. La primera de ellas, la de Brian Gutiérrez, que anotaría un gol muy bueno. Gil Mora también tuvo un excelente partido en el que no logró anotar, pero tuvo un tiro al poste excelente. El Vasco Aguirre haría 11 cambios, entre ellos Acevedo, Edson Álvarez e incluso Memote Martínez, que entraría y anotaría un gol. El segundo partido de ellos fue contra Australia, un partido que se jugaría en California, en el estadio Rose Bowl. México ganaría 1-0. En este partido tenemos algo importante. Los jugadores mexicanos que estaban en Europa llegaron y se concentraron con la selección del Tri. Hubo la actuación más importante, la de Johan Vázquez, que anotaría un gol que nos daría la victoria en el encuentro. Algo rescatable es que Memo Ochoa tuvo minutos en el partido, entró de cambio por el portero titular e hizo un excelente encuentro. De misma forma, el entrenador hizo 11 cambios, entre ellos Gil Mora, el Chino Huerta y por supuesto Chaquito Jiménez. Y el último partido, que al mismo tiempo es el más reciente, México contra Serbia. México ganaría 5-1 el 4 de junio. Se jugó en el estadio Nemesio 10, el estadio de Toluca. Hubo 2 autogoles por parte de Serbia, ya que Serbia tendría un planteamiento con jugadores muy jóvenes y se notó en el partido, por resultados como estos. Además, hubo goles de Raúl Jiménez, Johan Vázquez y Luis Chávez, que anotó un muy buen gol en los últimos minutos. Hubo 9 cambios en total, entre los más destacados Alexis Vega, que tuvo una ovación por el estadio Nemesio 10, Luis Chávez, que entró y anotó gol, y por supuesto Edson Álvarez. Algo que hemos visto en los partidos, en los 3 que antes mencionados, es que Edson Álvarez está teniendo un perfil muy orientado hacia un defensa central, algo que veremos más adelante cuando platicaremos del 11 inicial que podrá tener México contra Sudáfrica. Ahora, también en estos partidos encontramos las alineaciones, que hay que analizarlas. La primera alineación que sacó el Vasco Aguirre contra Ghana fue la siguiente. En portería encontrábamos al Tata Rangel, como lateral izquierdo a Gallardo. Como centrales encontrábamos a Gómez acompañado de Luis Romo, y por lateral derecha encontrábamos a Israel Reyes. Como medio de contención encontrábamos a Eric Lira. Como medios encontrábamos a Gilberto Mora y a Gutiérrez. Y en la delantera encontrábamos a Alexis Vega. Como delantero centro, la Hormiga González, y por supuesto, en el extremo derecho encontrábamos a Roberto Alvarado. Después, en el siguiente partido teníamos un parado diferente, encontrábamos un 4-2-3-1. En la defensa encontrábamos a Mateo Chávez, acompañado de Johan Vázquez, Edson Álvarez y Jorge Sánchez. Tal y como lo mencionaba, ya para este partido contábamos con los jugadores que militan en Europa. En el medio campo encontrábamos a Luis Chávez acompañado de Luis Romo. En la delantera encontrábamos a Alexis Vega, a Maguito Fidalgo y a Orbelín Pineda. Y como delantero de referencia encontrábamos al Memote Martínez. En el último encuentro, que es el que vimos contra Serbia, vimos lo mismo. En la portería encontrábamos al Tata Rangel, como lateral derecho a Gallardo. En la defensa encontrábamos a Johan Vázquez acompañado de César Montes. Y como lateral derecho encontrábamos a Jorge Sánchez. Como contención volveríamos a ver a Lira. Y en la delantera encontrábamos un medio campo muy pegado a la delantera, donde vimos a jugadores como Julián Quiñones, acompañado de Fidalgo, Roberto Alvarado y como extremo derecho a Gutiérrez. Y en la delantera, como 9 de referencia, encontrábamos un cambio. Ahora veíamos a Raúl Jiménez. Lo siguiente que tenemos que hablar es la lista de los 26 convocados que llevará el Tri al Mundial. Primero iniciaremos con los porteros, seguiremos con los defensas, los medios y por último hablaremos de la delantera. Así que primero hablemos en la portería. ¿A quiénes encontramos? Encontramos a Guillermo Ochoa, que va por su 6º mundial, que juega actualmente en el equipo Limassol de Chipre. Encontramos al Tala Rangel, que juega en Chivas, Carlos Acevedo, que juega en el Santos Laguna.
En la defensa encontramos a Jorge Sánchez, jugador que actualmente está en el PAOK de Grecia, Israel Reyes, que juega en el Club América, César Montes, que juega en el Lokomotiv de Moscú, Johan Vázquez, que juega en el Genoa, Edson Álvarez en el Fenerbahce, Jesús Gallardo del Toluca y por último Mateo Chávez del AZ Alkmaar. Después tenemos el medio campo, donde encontramos jugadores como Luis Romo de Chivas, Eric Lira de Cruz Azul, Brian Gutiérrez de Chivas, Gilberto Mora de los Cholos de Tijuana, Álvaro Fidalgo del Club Betis de España, Obed Vargas del Atlético de Madrid, Orbelín Pineda del AEK de Atenas y a Luis Chávez del Dinamo de Moscú. En la delantera encontramos jugadores como Alexis Vega, jugador de Toluca, Hormiga González de Chivas, Guillermo Martínez de Pumas. Encontramos también al Chino Huerta, que actualmente juega en el Anderlecht de Bélgica. Encontramos al Piojo Alvarado de Chivas, Julián Quiñones del Al-Qadsiya, Raúl Jiménez del Fulham y tal vez el mejor por nombre de su equipo, Santiago Jiménez, el Chaquito, que juega en el Milan. Como datos de esta lista de 26 convocados, tenemos que 12 de ellos ya han jugado un mundial. Esto le da a la plantilla mucha experiencia, ya que tener jugadores que hayan estado previamente en Copas del Mundo apoya mucho. Entre ellos también Guillermo Ochoa, que como mencionaba, llega a su sexto mundial, récord que tiene y que cumplirá también Cristiano Ronaldo o Messi. Además, tenemos a 14 seleccionados que juegan en el extranjero, pero solamente 5 de ellos juegan en las 5 grandes ligas. Y como estructura de la selección, o el equipo que más equipos prestó a la selección, encontramos a Chivas, que aportó un total de 5 jugadores a esta selección. Y bueno, como siguiente tema me gustaría hablar de para mí cuál va a ser la alineación titular para el Mundial y después con los cambios que creo que habrá para el primer partido contra Sudáfrica. Yo considero que el equipo que veremos en el Mundial va a ser el siguiente. En la portería, el Tata Rangel. Como zagueros, encontraremos a Johan Vázquez, acompañado de César Montes. Como lateral izquierdo encontraríamos a Gallardo y como lateral derecho a Israel Reyes. Como medio de contención creo que vamos a encontrar a Lira. Y en el medio campo lo acompañarán Fidalgo y Gutiérrez. Y en la delantera creo que la delantera será Julián Quiñones. Como centro delantero Raúl Jiménez y por extrema derecha encontraremos al Piojo Alvarado. La modificación que creo que habrá para el Mundial, para el primer partido del Mundial contra Sudáfrica, creo que será que Guillermo Ochoa será el titular. Y la otra modificación que creo que puede haber durante el Mundial, por lo que veníamos comentando antes, es que Edson Álvarez podría jugar como defensa central, ya que es un rol que se le da bastante bien. Sin más que agregar, llegamos al final del video, donde no queda más que desearle suerte a nuestros seleccionados nacionales, que les vaya muy bien y que no nos dejen de ilusionar. Si te quedas hasta el final, te agradecería que dejaras tu like, que te suscribieras, que sería de gran ayuda, y que visitaras el canal. Posiblemente encuentres más contenido relacionado al fútbol que te guste. Gracias por estar aquí, nos vemos en el siguiente video. Gracias.